Un cazador, con ganas de hacer precisamente a eso que lo caracteriza, cazar, se adentra a un bosque sombrío y desconocido que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Con escopeta en manos, el hombre caminaba sin rumbo, pues una niebla abundante se apoderó del panorama. Aquella niebla era tan espesa y profusa que el cazador fácilmente se perdió. Aquel hombre tenía esperanzas de encontrar alguna carretera o cabaña para poder pasar la noche. Pero cada vez el bosque parecía un bucle o alguna clase de infierno sin final. Mientras seguía caminando, aleteaba los brazos en búsqueda de algo de lo que sostenerse. Cuando sintió que alguien tomaba sus brazos, por un segundo no pudo determinar qué era aquello que realmente tocaba sus brazos. Pero el segundo se convirtió en un momento eterno cuando se percató que ese algo jalaba sus extremidades con una fuerza descomunal. El pobre hombre intentaba hacer resistencia, pero cuando lo hacía, la fuerza opuesta se multiplicaba aún más. Con la poca fuerza que le quedaba, intentó soltarse de eso que no podía ver entre la niebla. Hasta que ocurrió. Sus brazos sintieron el desgarre metálico que lo torturaba lentamente. Poco a poco veía cómo sus brazos comenzaron a desprenderse con una violencia que se movía en cámara lenta frente a sus ojos. Una sensación de impotencia llenaba su mente mientras se desangraba al lado de una piedra. Aquel hombre solo debía quedarse en casa esa vez. Un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera. Era una noche lluviosa y un poco tétrica. A medida que avanzaba, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche. El sujeto estaba muy cansado. Agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba que algún conductor la recogiera y llevara a su hogar. El señor no lo pensó ni un momento y frenó el coche para que la joven subiera. Ella aceptó de inmediato y mientras la chica se sentaba en el lugar del copiloto, el hombre se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen tiempo esperando. Empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivaba en varias ocasiones la historia del por qué se encontraba en medio de una carretera, sola y a muy altas horas de la noche. Hasta que llegó un momento exacto en donde la chica, con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. «Es una curva muy cerrada», dijo la mujer. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que era aquella curva, le agradeció un poco extrañado. La mujer le respondió: «No me lo agradezcas, en esa curva me maté yo hace 25 años». Era una noche como esta. Un escalofrío intenso recorrió la espalda del hombre, pues cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por carretera hacia un bosque, en donde había equipamiento para acampar y pasar la noche, cuando de repente el carro se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver. Para la mala suerte de los niños, en la radio dieron una noticia inquietante. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario. Las horas pasaban y los padres de los niños aún no regresaban. De pronto, y sin razón alguna, los pequeños escucharon golpes sobre sus cabezas. Los golpes parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche. Eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños, aterrados y con ganas de llorar, no resistieron más y abrieron la puerta. La cabeza de su padre se asomó por la parte superior del techo. Tenía una mirada penetrante, como si hubiera visto el mismísimo infierno.
La cabeza de su madre también se asomó, lenta y sospechosamente aterradora. Su rostro era turbio y muy espeluznante para los pobres niños que no sabían qué hacer en ese instante. Ese sentimiento de miedo y horror desapareció cuando aquellas cabezas cayeron salvajemente al pasto, como si fueran 2 pelotas de fútbol. Un sujeto extraño bajó del techo y miró a los niños con una sonrisa macabra. El resto es historia. Un hombre profundamente enamorado recibe la noticia de que su novia ha fallecido, supuestamente de un ataque al corazón. El chico, luego de despedirse de su amada en su funeral, llega a su hogar con la sorpresa de tener muchas llamadas perdidas. El sujeto, sin ganas de nada, no le dio importancia y tomó una siesta. Al despertar, revisa su teléfono y comprueba que las llamadas recibidas el día anterior fueron realizadas desde el teléfono de su novia fallecida. Asustado y confuso, llama al número solo para escuchar el silencio. El chico va al cementerio donde enterraron a su novia. Una idea absurda y totalmente perturbadora pasa por la cabeza del muchacho. Él no creía en lo paranormal, pero el hecho de recibir llamadas del celular de alguien que ha muerto no lo dejaba dormir. Hizo el intento. Entró a contactos y llamó a su novia. De repente, al marcar, se empezó a escuchar la melodía del teléfono de su pareja, un sonido casi imperceptible que pudo escuchar debido al silencio que reina en los cementerios. Muerto de miedo y acobardado por la idea de estar solo cuando un espíritu lo atormentaba, se acercó a uno de los empleados del cementerio. Tras contarle su historia, el trabajador rápidamente avisó a sus compañeros, que procedieron a desenterrar el ataúd donde se encontraba la mujer. Lo que encontraron les heló el corazón. La mujer tenía las uñas totalmente destrozadas y todo el ataúd estaba manchado de sangre, ya que se le habían desprendido los dedos al tratar de salir del sarcófago donde se encontraba encerrada. Un análisis forense determinó que había sido enterrada viva, al confundirse un ataque de catalepsia con un infarto que le había causado la muerte. La joven, al despertar en el ataúd, asustada y sin saber el por qué se encontraba ahí, trató de ponerse en contacto con la persona más cercana, su novio.